Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos, día 6. ¿Y qué tipo de mundo vamos a dejar y qué tipo de mundo traeremos? Ahora, en la actualidad estamos viendo muchos tipos de problemas delante de nosotros, ¿verdad? Guerras, disturbios civiles, inmoralidad sexual, crímenes y asesinatos, clima alterado, todas las cosas en la tierra, todo es un desastre. Pero Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes y jueces para terminar todo esto. Vamos ahora a Lucas 11 y vamos a aprender algunas lecciones aquí que nos llevan al tema de hoy, juicio justo. Lucas 11, versículo 34. Aquí está Jesús hablando diciendo, la luz del cuerpo es el ojo, por tanto, cuando su ojo es sin engaño. Eso es algo muy interesante porque hay mucho engaño que está sucediendo, tomando lugar en el sistema judicial de los Estados Unidos y de otros países también. Ellos no están haciendo juicio justo o juicio recto. Están haciendo declaraciones políticas o fundamentos inmorales. Por tanto, cuando ojo es sin engaño, todo su cuerpo es luz. Pero cuando su cuerpo es malvado, su cuerpo también es oscuro. Y no es algo interesante que eso va también junto con la salud, porque si su cuerpo está oscuro, está usted sujeto a muchos problemas de salud. Versículo 35, por tanto, cuiden que la luz que esté en ustedes no sea oscuridad. Ahora, si todo su cuerpo es luz, no teniendo ninguna parte oscura, será lleno de luz. Como cuando una lámpara alumbrando brillantemente les da luz. Y así es como debería de ser, y así exactamente así como vamos a ser seres espirituales. Las personas podrán vernos y tendremos gloria y tendremos todo eso también. Ahora, versículo 37, mientras él hablaba, Jesús, un fariseo le preguntó, cierto fariseo le pidió que cenara con él. Y él entró y se sentó. Pero el fariseo le preguntó, le preguntaba, se preguntaba por qué él no se lavó primero antes de la cena. ¿Verdad? Porque ellos tenían un lavamiento especial para sus manos. Y vemos lo que Jesús le dijo. Esto es algo muy asombroso. Versículo 39. Entonces el Señor le dijo, ahora ustedes fariseos, bueno, y todos los demás estaban ahí, ¿verdad? Sentados alrededor o parados ahí alrededor. Y por supuesto, todos querían que él se uniera a sus rangos políticos, pero él nunca lo hizo. Y precisamente por eso lo odian hasta el día de hoy. Dice, ustedes, fariseos, limpian el exterior de la copa y del plato, pero adentro están llenos de avaricia y de maldad. Pero vamos a hacer una siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona que es un juez, quien está lleno de avaricia y de maldad e inmoralidad, cómo pueden hacer juicios correctos? Solo miren el mundo actual. Porque vamos a tener nosotros que desenredar todo este desastre por medio del juicio justo. Él dijo esto, versículo 40, tontos. Ahora, ¿qué es un tonto? Un tonto es alguien que no cree en Dios o que no le cree a Dios. O peor aún, le dice a Dios qué hacer. ¿Y no son así las cosas en el mundo? ¿Quién hizo el exterior no hizo también el interior? Más bien, den limosnas de las cosas que están adentro. Estamos hablando de su actitud, de su esperanza, de su amor, de su conducta, de todo. Y aquí todas las cosas son limpias para ustedes. Ahora escuchen esto. Eso también es muy importante. Porque las personas tienen una religión y tienen leyes, incluso algunas de ellas concuerdan con las leyes de Dios. Pero Dios quiere la imagen completa. Dios quiere que
todo nuestro ser haga lo que quiere que nosotros hagamos por las bendiciones que vienen de Él. Versículo 42. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Ahora, piensen en eso por un momento, cuando hay juicio que no está basado en la ley y en el amor. Ahora, el amor tiene que ver más, más que con solo la víctima que está siendo sentenciada. El amor y el juicio van de la mano de esta manera. El criminal es sentenciado, cualquiera que sea el castigo, desde la cárcel hasta la muerte. La parte del amor en ello es no irse suave sobre el crimen. La porción del amor es que esto se haga para que las personas que cumplen con la ley, y a quienes usted ama en este juicio, tengan paz y seguridad. De eso se trata. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer juicios justos, porque nos afecta no solamente a las víctimas y al criminal, sino también al resto de la sociedad. Esto es lo que está mal con el mundo entero hoy en día, a donde, a donde sea que vaya. Ahora, Jesús continúa diciendo, es obligatorio para ustedes hacer estas cosas, pero no dejar las otras sin hacer. Están bajo el deber de no dejar de dejar las demás cosas sin hacer. Es el deber del juicio, del juicio justo. Entonces es algo que tenemos que entender, muy importante. Ahora, ¿a qué lleva eso? Bueno, nosotros sabemos que Jesús dijo que a causa de que la ilegalidad continuará, habrá otro tipo de cosas que van a suceder porque se llevan a esto. Vayamos a Isaías 59. Isaías 59. Es una parte muy clásica de la Biblia, la cual nos muestra por qué se necesita tener jueces justos, juicios justos, y por qué tiene que haber una pena contra el criminal, tiene que haber comprensión para la víctima también, y tiene que haber justicia para la víctima, pero tiene que haber amor también para la sociedad en general, para que puedan vivir en paz. Pues ahora está del otro lado. Ahora, los más responsables del juicio injusto son los religiosos en el púlpito. Porque ellos se equivocan al dar bondad, se equivocan a dar gracia, se equivocan a dar el castigo al criminal, se esfuerzan por tratar bien a todos, incluso a los peores criminales, sin importar el daño que han causado y sin restitución para corregirlo, sino que tratan de psicoanalizar al criminal para saber por qué él o ella hizo estas cosas. Entonces, en algunos lugares quieren deshacerse de la policía y sustituirlos con trabajadores de psicología. Bueno, eso no funcionará. Isaías 59, versículo 1. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos hacer, incluso en este tiempo en el que estamos ahora, mientras hay un retorno parcial a Dios. Se ve que hay un beneficio. Pero uno de los grandes beneficios que viene con ello es la paz y el orden. Aunque a veces tiene que ser instaurado forzosamente a causa de la ilegalidad y la lascivia que han desparramado los jueces de la tierra sobre todas las personas. Y todo lo que han hecho los religiosos también. Porque tenemos a los religiosos en número 1, tenemos a los jueces, número 2, a los políticos, número 3, y al público en general, número 4.
Y todo esto tiene que ser considerado en cómo hay juicio justo. Y si usted tiene el Dios correcto, y si usted está haciendo las cosas correctas, entonces Dios traerá las bendiciones. Además, todas las leyes de Dios están basadas en el amor. Todo acerca de ello. Por eso me han escuchado decirlo una y otra vez, y lo seguiré diciéndolo, que usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que obedecer a Dios y tiene que amar a Dios. Así es de que si usted quiere el amor de Dios, usted tiene que amar a Dios también. Porque si usted no lo hace, entonces nunca tendrá nada de la manera que debe de ser. Entonces, esto es lo que Dios dice. ¿Por qué tanto rechazo a Dios? Él quiere que todos sepan que a pesar del hecho que usted lo rechace, usted puede encontrarlo en su vida de manera individual y llegar a estar bien con Dios. Así que veamos lo que hay en la sociedad ahora y lo que tendremos que cambiar en el milenio. Isaías 59, versículo 1. He aquí la mano del Señor no está acortada que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no pueda oír. No, Dios no necesita audífonos para escuchar mejor. Él sabe lo que está sucediendo. Ese es el problema. El problema, lo que sea, lo que quiera que sea, no importa. Desde el oficial más alto rango, del más alto rango en la tierra, desde el oficio religioso más alto en la tierra, desde el juez más poderoso en la tierra, de lo más alto a lo más bajo, de lo quien quiera que sea. Versículo 2 dice, pero sus iniquidades. Ahora, iniquidades están violando las leyes de Dios. Y eso es pecado. Y a menos que uno se arrepienta del pecado, a menos que haya corrección en la vida, en la forma que viven las personas, entonces todo es destructivo. Y nosotros lo vemos. Versículo 2, aquí mismo en Isaías. Dice, pero sus iniquidades han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes, de su cara. Porque Él no oirá. Eso es algo muy interesante. Usted no puede venir a Dios a menos que usted se arrepienta. No puede venir a Dios acerca que usted esté dispuesto a creerle, obedecerlo y amarlo. Entonces Él escuchará. Pero ellos vienen a Dios con todas sus manos llenas de pecado y sus mentes llenas de lujuria. Versículo 3, porque sus manos están profanadas con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios han hablado mentiras. Su lengua ha murmurado perversidad. ¿No es interesante? La descripción perfecta de la sociedad actual. Y esto es a lo que hemos sido llamados para corregir. Pero ahora debemos aprender cómo corregirlo en nuestras propias vidas y lo que hacemos, para que podamos ser calificados en el tiempo de la resurrección, para hacer lo que Jesús quiere que hagamos y nos asigne para hacer. Esto será algo realmente grandioso para nosotros. Versículo 4. Pongamos atención a lo que dice aquí. Dice, nadie exige justicia. Hay algunos pocos que sí lo hacen. Así que hoy, con un poco de llamado a la justicia, las cosas parecen estar un poco mejor en ciertas áreas. Ni alguien aboga por la verdad. Ahora tenemos que pensar en eso. ¿Qué es verdad? Dios es verdad, verdadero. Su palabra es verdadera. Sus leyes son verdaderas. Sus mandamientos son verdaderos. Y todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Su fe es verdadera. Su esperanza es verdadera. Dice aquí, nadie aboga por la verdad. Ellos confían en vanidad y hablan mentiras. Ese es todo el sistema político y religioso de la izquierda extrema. Dice, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Todo empeora cada vez más.
incuban huevos de víboras y tejen la telaraña. El que come sus huevos muere, y eso que es aplastado sale en una víbora. Entonces, ¿qué va a hacer usted? No puede continuar viviendo en pecado y tener toda una población viviendo en pecado. Y tampoco se puede tener que hay algunos que tratan de hacer el bien, pero no tienen ningún poder ni influencia para tratar de corregir las cosas. Todo eso recae en quienes son los líderes. Ahora las cosas están mejorando un poco por causa de Donald Trump, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y como hemos hablado, él probablemente está preparando todo para que se alineen los eventos del tiempo al fin. Pero esto es lo que hacen aquí en el versículo 6, con toda su perversidad. Sus redes no llegarán a ser ropa, ni ellos se cubrirán a sí mismos con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y los actos de violencia están en sus manos. Sus pies corren al mal, y se dan prisa a derramar sangre inocente. ¿No describe eso la sociedad actual? Claro que sí. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desechos y destrucción están en sus caminos. Lo llaman resistencia política. No han conocido el camino de paz y no hay justicia en sus caminos. Eso es. Nunca podemos tener paz cuando el pecado abunda. Nunca se puede tener justicia cuando haya corrupción en el sistema en el sistema legal, en el sistema religioso y en el sistema político. No puede suceder. Dios sabe esto. Él sabe lo que hay en el corazón y en la mente de los hombres. Él sabe lo que hay en el corazón de Satanás, el diablo. ¿Qué sucede ahora? Ahora, todo esto lleva a por lo tanto, a una consecuencia. Veamos la consecuencia, la conclusión de lo que esto trae. Versículo 9, por tanto la justicia está lejos de nosotros, ni la rectitud nos alcanza. Esperamos la luz, pero he aquí oscuridad. Los políticos vienen y dicen, nosotros vamos a hacer esto, y los religiosos nos dicen, bueno, pues nosotros somos tan maravillosos y tan amables, vayamos y hagamos esto. No, dice, esperamos la luz, pero he aquí oscuridad. Brillo, pero caminamos en sombras profundas. Vamos a tientas a lo largo del muro como el ciego, y vamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tambaleamos al mediodía como en la noche entre aquellos que son fuertes. Nosotros somos como hombres muertos. Ahora, eso es lo que vamos a tener nosotros con que lidiar para tratar de enderezarlo. Así es de que vamos hacia adelante y vamos a ver que Dios interviene y que Él elige cómo va a intervenir y va a ser la segunda venida de Cristo. Y va a ser la venida de Jesús con los santos y va a ser la familia de Dios y todos los santos a través de la historia transformados en seres espirituales. Para realizarlo, versículo 12. Porque nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti. Pero ¿qué vimos en Mateo 24? La ilegalidad es multiplicada. No solo aumentada, multiplicada. Y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y nuestras iniquidades las conocemos, pero muchos de ellos las aman. En rebelión y en negación del Señor y en alejarnos de nuestro Dios, hablando perversidad y rebelión, concibiendo y hablando el corazón, de corazón palabras de falsedad. ¿Qué hace esto? Esta es una descripción perfecta del mundo en la actualidad. Ahora, nosotros podemos ser agradecidos por esto, de que hay algo de movimiento hacia la ley y el orden, y algún movimiento hacia el sentido común y el discernimiento del bien y el mal, del mal. Ahora, en una nación
Eso será aceptable a Dios por un tiempo, pero para aquellos quienes están buscando a Dios, para aquellos quienes son llamados a la salvación, tenemos un estándar mucho mayor. Tenemos más cosas que debemos hacer. Debemos aprender a pensar bien, amar bien, debemos de juzgar bien. Necesitamos hacer todas estas cosas con justicia y lo vamos a ver. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas ahora. Ahora, en la mitad del versículo 14 dice, porque la verdad, la palabra de Dios, ha caído en la calle y la honradez o la justicia no puede entrar. Sí, la verdad falla, y el que se aparta del mal se hace a sí mismo presa. Y el Señor vio y fue malo a sus ojos que no había justicia. Es que Dios mantiene registro de todas estas cosas que suceden. Versículo 16. Y vio que no había hombre y estuvo asombrado que no hubiera intercesor. Hoy solamente tenemos un hombre, Donald Trump, quien está tratando de hacerlo. Así que veremos qué tan lejos llega, pero como mucho será temporal. Dice, por tanto, su propio brazo le trajo salvación a él. En otras palabras, Cristo tendrá que regresar. Él tendrá que incalcularle esto a las personas. Él tendrá que traer a todos los santos resucitados, quienes ahora son seres espirituales, y hacerlos jueces, gobernantes, reyes y sacerdotes. Dice, su propio brazo le trajo salvación a él y su justicia lo sostuvo, porque él se puso justicia como una coraza y un casco de salvación sobre su cabeza, y se puso los vestidos de venganza por vestidura, y fue cubierto con celo como una capa. Eso es lo que se necesitará para enderezar este mundo de la forma que tiene que enderezarse. Eso es lo que sucede cuando se pone tan mal. ¿Se acuerdan cómo era, qué tan malo era el mundo antes del diluvio? Dios tuvo que destruirlo todo. Ahí está en la Biblia, versículo 18. De acuerdo a los hechos de ellos, como corresponde, Él pagará furia a sus enemigos, hecho por hecho a sus enemigos. Él pagará sus hechos a las islas. Así ellos temerán el nombre del Señor. Y eso es lo que sucederá. Todo será derribado. Versículo 19. Así ellos temerán el Señor, el nombre del Señor desde el occidente y su gloria desde el levantamiento del sol. Cuando el enemigo entre como una inundación, el Espíritu del Señor lo hará huir. El Redentor vendrá a Sión y a aquellos que se vuelvan de la transgresión de Jacob, dice el Señor. Ahora noten lo que Él hará. Así es como va a enderezar el mundo. No vendrá de ninguna otra manera. Cristo tiene que regresar. Nosotros tenemos que ser resucitados, nosotros tenemos que ser convertidos en seres espirituales. Nosotros tenemos que ahora aprender de la palabra de Dios lo que vamos a hacer cuando seamos resucitados. Y entonces tenemos que ser convertidos en seres espirituales y tener la mente espiritual, la sabiduría espiritual, el corazón espiritual, el amor espiritual como los hijos e hijas de Dios, ahora salvando al mundo. Ahora piensen en eso. El mundo ni siquiera comprende que esto va a suceder. Verso 21. Pongamos atención. Dice, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Él los traerá en pacto cuando se arrepientan. Les ofrecerá la salvación y un buen camino de vida, el camino que Dios quiere para todos en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Mi espíritu que está sobre ustedes, de mis palabras, las cuales yo he puesto en sus bocas, no se apartarán de sus bocas, ni de las bocas de su semilla, ni de las bocas de la semilla de su semilla, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, este es el principio de la salvación de Dios.
de una manera que el mundo nunca ha esperado. Entonces tenemos esa manera en este capítulo de Isaías 59. Ahora, nosotros sabemos lo que sucedió con Dios y Abraham y con Sodoma y Gomorra. ¿Lo recuerdan? Sí, Dios descendió con dos ángeles y le dijo a Sara, vas a tener un hijo el próximo año, ¿verdad? Y ella se rió y Dios le dijo, ¿te reíste? Y ella dijo, no, no me reí. Él dijo, sí, sí, sí te reíste. Entonces el Señor tomó a los dos ángeles, tomó a Abraham con los dos ángeles y Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, que le iba a destruir. Ahora, Sodoma y Gomorra eran tan malvadas y las otras dos ciudades que estaban ahí con ellos, ¿verdad? Que estaban al lado, que se llevaban bien y le seguían el paso, ¿verdad? Esas también, como le seguían el paso y se llevaban bien, también fueron destruidas. Ahora, Lot, quien se suponía que era justo y que si lo era en buena medida, vivía en Sodoma. Él había estado viviendo ahí por bastante tiempo y no era tan perversa como lo era cuando vino este tiempo de juicio. Así que, como Lot era sobrino de Abraham, Abraham vino a Dios y dijo, y esto es muy interesante, ¿verdad? Le dijo, bueno, ¿qué tal si hay 50 personas ahí que sean justas? ¿La destruirás por los 50 justos? Y Dios dijo, no. Y después estaba reduciéndolo, ¿verdad? 45, y luego 40, y luego 30, y luego 20. Y finalmente Abraham dijo, Señor, déjame hablar solo esta vez. Te preguntaron una cosa más. ¿Y qué si hay 10? ¿Perdonarías la ciudad si hubiera 10 justos? Y dijo que sí lo haría. Pero él sabía que no habría 10 justos. Entonces los dos ángeles fueron ahí a la casa de Lot, ¿verdad? Y llegaron a Sodoma de noche. Y todos los homosexuales estaban ahí merodeando las calles, ¿verdad? Buscando conquistas para esa noche. Vieron a los ángeles que aparecieron como hombres y querían llevárselos y pervertirlos. Y llegaron a casa de Lot. Y cuando entraron, hubo un gran disturbio afuera y dijeron, deja que salgan esos hombres porque queremos conocerlos. Bueno, eso significa que querían pervertirlos. Entonces Lot dijo, pues tengo dos hijas. Lot dijo eso porque sabía que ellos no tomarían a sus dos hijas. Así que para prevenir que invadieran la casa, el ángel tuvo que dejarlos ciegos para que no pudieran ver. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Incluso se les dijo a los yernos que se fueran de ahí, pero ellos pensaron que estaba bromeando, así que no fueron. Entonces fue Lot y su esposa y sus dos hijas con los ángeles que se fueron. Y el ángel les dijo, salgan de aquí, porque será una destrucción total y no miren atrás. Y ya saben lo que sucedió, porque la esposa de Lot, la señora Lot, no escuchó y se convirtió en un pilar de sal, una columna de sal. Y deténganse y piensen por un momento. Si los ángeles tenían poder en ese entonces, ¿qué tipo de poder creen que Dios nos dará como sus hijos e hijas para traer justicia, para traer amor, para traer entendimiento y todo esto junto? Esto es algo maravilloso. Ahora vamos a ver algo acá en Segunda de Crónicas 1. Segunda de Crónicas capítulo 1. Ahora, esto fue en los días de Salomón. Y recuerden que no hemos dado muchos mensajes acerca de Salomón. Que hemos dado muchos mensajes acerca de Salomón, perdón. Recuerden que todo lo que hemos hablado acerca de él, el punto y el tema de Salomón, no es como uno comienza, sino es como uno termina. Porque él comenzó con todo. Las bendiciones de Dios, con todo para construir el templo, todos los materiales. No había guerras, había paz. Y Salomón
Fue lo suficientemente inteligente para pedir sabiduría y nada más. Así que Dios dijo, ya que no pediste riquezas ni nada más, te daré riquezas, te daré todo más allá de eso. ¿Y cuál fue una de las primeras cosas que él hizo? Segunda de Crónicas 1:1. Entonces Salomón, el hijo de David, fue fortalecido en su reino, y el Señor su Dios estuvo con él y lo engrandeció excesivamente. Eso es algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar esto para nosotros? ¿Cómo Dios nos magnificará excesivamente para poder tener el poder de enderezar este mundo? Porque será un desastre terrible con las personas, con enfermedades, con dolencias, con muerte, con heridas, extremidades faltantes. Todo será así. Todo el ambiente será descompuesto y cayéndose en pedazos por causa de las guerras. Versículo 2. Y Salomón habló a todo Israel, a los comandantes de miles y de cientos, y a los jueces, y a todo gobernador en todo Israel, los jefes de los padres. Ahora, esto es algo maravilloso. Esto estaba llevando hacia a la preparación y a la apertura del templo. Y era tan agradable, como hemos visto, que Dios puso su presencia en ese templo con una gran demostración de todas las cosas maravillosas que fueron hechas para el templo. Con todo lo que había ahí, ¿verdad? Los sacerdotes estaban cantando, los trompetistas tocando la trompeta. Había gran gozo y Dios puso su presencia, ¿verdad? Una presencia, no a sí mismo, sino una presencia de su espíritu en el templo y en el arca del pacto. E Israel tuvo su mejor momento en ese tiempo, pero fue de corta duración. Ahora no entraremos en eso, pero veremos cómo comenzó. Y Salomón y toda la congregación con él fueron al lugar alto en Gabaón, porque ahí el tabernáculo era la congregación del Señor, el cual Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto. Ahora, el arca del Señor, David la había traído al lugar que David había preparado para ella y le armó una tienda en Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, el arca del pacto entró al lugar santo. Ahora, todo estaba yendo muy bien y es impresionante cómo se hizo. Es asombroso, absolutamente asombroso cómo fue eso. Pero, ¿cuánto tiempo duró eso? Bueno, por un par de cientos de años, con altibajos y con la división del reino a causa del pecado de Salomón. Y fue un desastre terrible, en verdad. Ahora vamos a volver a Jeremías 4 y veamos que tal como ahora, Dios les dio a los judíos la oportunidad de volver. Jeremías 4, desde el versículo 1. Y esto es lo que Dios está haciendo el día de hoy. Tenemos una oportunidad de hacer cosas mejores por un tiempo, pero ¿lo haremos? ¿Volveremos a Dios de la manera que necesitamos venir a Dios? Vamos a ver. Jeremías 4, versículo 1. Aquí está el mensaje que vamos a estar enseñando a las personas. Porque el reino de Dios se establecerá en la tierra. Jerusalén será la sede. Todas las naciones del mundo estarán aprendiendo acerca de Dios. Algunos vendrán voluntariamente y querrán saber y volverán y traerán la paz. Con otros, Cristo tendrá que pelear y veremos algo de eso mañana. Jeremías 4, versículo 1. Jeremías 4:1 dice, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí.
Ahora, este es el mensaje que vamos a tener que nosotros predicar a todas las naciones, a todas las personas al principio del milenio. Dice, y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Él les estaba advirtiendo en ese entonces, antes de la invasión que ocurrió 30 años más tarde. Tuvieron un periodo, un tiempo de advertencia de 40 años por medio de Jeremías. Piensen en eso. Hubo algunos resurgimientos, uno bueno con Josías, pero al final de cuentas no lo hicieron. Continuando. Y jurarán, versículo 2, como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él, y en Él se gloriarán. Eso así será. Nosotros se los expondremos. Pero miren eso, cómo actúa Dios. Dios actúa en verdad, porque esa es la palabra de Dios. En juicio, tomando decisiones correctas y justas. En justicia, leyes correctas y bondad para prevalecer. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él, en Dios, y en Él se gloriarán, pero no lo hacían. Entonces muestra lo que ellos tenían que hacer. Tenían que arrepentirse realmente, arrepentirse en verdad, arrepentirse en justicia, para que no viniera ninguna de esas cosas sobre ellos. Ahora, vayamos ahora hasta el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es muy interesante, especialmente acá en el capítulo 7, el cual sucedió durante la fiesta de tabernáculos, cuando estaba siendo celebrada en Jerusalén, y Jesús subió ahí. Ahora, al principio, él no se reveló a sí mismo. Incluso sus hermanos vinieron a él y le dijeron, ¿por qué no vas y te muestras? Y él dijo, mi tiempo aún no ha venido, ustedes suban a la fiesta. Él subió incógnito y después llegó a la mitad de la fiesta. Juan 7, versículo 14. Juan 7:14, pero luego, aproximadamente a la mitad de la fiesta, esta es la fiesta de tabernáculos. Jesús subió al templo y estuvo enseñando. Y los judíos estaban asombrados, diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras? Nunca habiendo sido escolarizado. Ahora, esto es algo muy interesante, ¿no es así? Él nunca fue a una escuela rabínica. Dios el Padre le enseñó todo desde la infancia. Ahora, ¿no fue mejor esa educación que la que ellos podían proveer? Claro. Y Jesús nunca vivió por ninguna de sus leyes. ¿Qué tal eso? Versículo 16. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina, ¿verdad? Cuando le decían que él no había sido enseñado o escolarizado, él respondió y dijo, mi doctrina, lo que he aprendido, no es mía, sino de quien me envió. Si cualquiera desea hacer su voluntad, sabrá de la doctrina, si es de Dios o si hablo de mi propio ser. Y eso es exactamente lo que nosotros le vamos a decir a todas las personas en el mundo cuando nosotros empecemos a tomar control del mundo. Versículo 18. Aquel que habla de sí mismo está buscando su propia gloria. ¿Y no es cierto eso? Dice, pero quien busca la gloria de quien lo envió, es verdad. Esto es de Cristo y de nosotros, porque nosotros seremos enviados ¿para qué? Para traer el mundo de regreso a Dios. Piensen en eso cuando estén viendo las noticias, cuando estén viendo todas las dificultades, todos los problemas, la muerte, la destrucción, el crimen, todas las ridiculeces políticas, todas las mentiras, todos los disturbios.
Vamos a ir a decirles que Cristo está gobernando en Jerusalén y que nosotros somos enviados por Él y que si usted cree en Él y si usted cree lo que le enseñamos, entonces Él lo bendecirá. Va a ser expuesto delante de ellos para que lo sepan. No hablaremos por nosotros mismos. Versículo 23. Versículo 23 aquí mismo. Si un hombre recibe circuncisión en el sábado para que la ley de Moisés no pueda ser rota, ¿por qué están furiosos conmigo? Porque hice un hombre enteramente sano en el sábado. Ahora Jesús dijo esto como una propuesta de que él quería que ellos tomaran la decisión correcta. Ellos querían decir que, que lo que ellos estaban criticándolo a él por haber sanado a un hombre en el sábado era mayor que la circuncisión legal en el sábado. Algo impresionante. Así que les dijo en el versículo 24, no juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo. ¿Y no es eso algo tremendo? Juzgar juicio justo. Sí, verdaderamente. Estas son algunas de las cosas hacia las que vamos conduciendo. Ahora, cuando volvamos de una pausa, vamos a ver algunas de las cosas que necesitamos hacer para juzgar, y juzgar lo que es correcto. Y aquí nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Pero lo más importante para nosotros, para que aprendamos a hacer esto, y con lo que empezamos es con tener una relación con Dios, basada en el amor, en el arrepentimiento, en el servicio, basada en la obediencia a la verdad, basada en el amor de Dios, basada en el amor de unos a otros, basada en el amor a nuestro prójimo y entendiendo que necesitamos aprender la verdad, cómo pensar con ella, cómo poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, antes de que tomemos un descanso, vayamos a Hebreos 10, y veamos que estamos lidiando con la conversión en nuestras vidas y todo relacionado a ello, para poder desarrollar la mente. Porque se nos dice, ¿verdad? En Filipenses dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Esa no es, esa no es la mente de él, sino la manera en que pensaba con el Espíritu de Dios y las leyes de Dios. Así es como Dios nos está preparando para estas cosas ahora, y eso se llama conversión con su Espíritu. Y la conversión es un proceso largo y es algo que necesitamos hacer. Aprender, entender, crecer en gracia y en conocimiento y saber y vivir por ello. ¿Y cómo nos vamos a preparar nosotros para ello? Ese es todo el punto del nuevo pacto. Ese es el punto, todo el punto de que entendamos acerca de los días santos y especialmente de la fiesta de tabernáculos, de lo que Dios hará por el mundo. Hebreos 10, versículo 14. Porque esta es una llave fundamental. Es una piedra angular, un bloque de edificación que construimos sobre Jesucristo aquí. Hebreos 10:14. Dice, porque por una ofrenda Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios y si continúa en su relación correcta con Dios, usted es santificado con el Espíritu de Dios. Es decir, usted está siendo santificado o hecho santo. Piensen en eso y precisamente por eso tenemos el Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debe hacer por nosotros, versículo 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es todo el propósito de ello. Este es el pacto. Y conocemos la diferencia entre pacto y testimonio, ¿verdad? Un pacto es tal que es duradero. Si usted lo rompe, entonces pierde la vida eterna. Ahora, este pacto también es esto. Si usted peca y se arrepiente, sus pecados son perdonados. Y esto puede ser usado como un ejercicio para vencer
para que aprendamos a no pecar. Todo esto es parte del pacto. Dice, el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes. Eso es lo que Dios quiere, sus leyes dentro de sus corazones. Y esto nos trae entonces creencia, obediencia y amor. Y las inscribiré en sus mentes. Y eso es lo que Dios quiere. Y así es como nos preparamos para el milenio. Así es como nos preparamos para la vida eterna. Y la responsabilidad entera de tomar el control del mundo entero y poner ese control bajo Jesucristo como Rey y todos los santos, los hijos y las hijas de Dios, siendo todos los gobernantes y líderes en la sociedad entera, en todos lados alrededor del mundo. De eso se trata la fiesta de tabernáculos. Así que tomamos un descanso y entonces volveremos para ver cómo tenemos nosotros escritos en nuestros corazones y nuestras mentes la manera en que necesitamos aprender juicio en preparación para la resurrección y el gobierno en el reino de Dios.